Hatima Tova, que seamos rubricados para bien en este día de Yom Kippurim. ¿Se escucha? ¿Y se entiende? Bueno, más o menos. No lo que digo, sino si se entiende la voz. Bien. ¿Ahí en el fondo también? Ok. Bueno. En Rosh Hashanah, el concepto que compartimos para interpretar cómo transitamos y cómo trascendemos en el tiempo fue el de la resiliencia, que está tomado de la naturaleza física de los materiales y traspolado a la experiencia humana, ya sea en el orden de lo psicológico, de lo sociológico, pero fundamentalmente articulando dos aspectos que vemos en la materia y que tratamos de transportar a la dimensión del espíritu. Para hacerlo sencillo, los conceptos de rigidez y flexibilidad. La materia tiene dimensiones rígidas y físicas, pero también tiene un estado fluido, siendo la misma materia. Ese cambio de estado permite a la materia hacer diferentes cosas, pero es la misma materia. La sociología tomó este modelo y planteó que nosotros vivimos en una modernidad fluida o líquida. Y que en definitiva las categorías que utilizábamos antes, sería como la premodernidad, eran categorías fijas, rígidas y establecidas. Había como una especie de claridad del orden y mutamos a una fluidez de un desorden. Esa transformación en la materia se llamó resiliencia porque hay materiales que aunque vos los impactes en su rigidez sólida, se deforman, se hacen fluidos o plásticos para que ese impacto lo deforme, pero no lo desintegre. Eso es en la materia. Ahora, el uso del concepto resiliencia y el abuso del concepto resiliencia tiene una limitación que hoy quiero precisar y corregir. No se puede usar el concepto de resiliencia para situaciones que pueden ser revertidas o modificadas por nosotros. Se utiliza únicamente la resiliencia cuando hay una situación traumática irreversible. Y como la situación es traumática y es irreversible, la única manera que tenemos de procesarla es siendo resilientes. Porque si no, el trauma y esa situación irreversible nos desintegra. Si nos mantenemos rígidos, inamovibles en el lugar donde estábamos antes de la irrupción de ese hecho traumático y mantenemos nuestra rigidez, nos vamos a desintegrar. Tenemos que encontrar flexibilidad y plasticidad para transitar el trauma y la dificultad, sabiendo que no lo podemos revertir, pero que al mismo tiempo no vamos a sucumbir. Experiencias traumáticas de la resiliencia en la historia y en la memoria de nuestro pueblo, casi todas, casi. Y sin embargo, la fortaleza del espíritu judío siempre fue la rigidez y la flexibilidad de encontrar la manera de no dejarnos desintegrar frente a ninguna tragedia ni adversidad irreversible y encontrar la manera judía y universal de afirmar que aún con el trauma irreversible no perdemos ni cedemos nuestra esencia, que es la esperanza. Nuestro pueblo está arraigado en la esperanza y esa esperanza nutre la resiliencia y esa resiliencia nos permite transitar y trascender adversidades y tragedias que no podemos revertir,
pero que sabemos trascender. Hasta acá la resiliencia y Rosh Hashanah, que es como transitamos y trascendemos en el tiempo. No hace falta inventariar en este año lo que venimos contando en los últimos dos, de lo que le sucedió a nuestro pueblo en términos de tragedias que requieren resiliencia y que no pueden ser revertidas. Ni los que bailaban en Nova, ni los que dormían en el kibutz, ni los niños que fueron terriblemente martirizados, ni las mujeres que fueron violadas, ni la destrucción que nosotros vimos puede volver para atrás. Y no solamente es un trauma que sucedió un 7 de octubre, es un trauma que sigue sucediendo, porque hasta que el último de los que están secuestrados no vuelva, el trauma está vigente. Pero ese trauma de los Hatufim, de los secuestrados, y ese trauma del 7 de octubre, está asociado a otros traumas, que es los daños irreversibles de una guerra que continúa, para todos. Sin embargo, la resiliencia, que es nuestra esencia, nunca alimenta ni la venganza, ni claudica, ni abandona la esperanza ante la injusticia. Renueva la esperanza sabiendo que va a haber un mañana mejor. Difícil frente al trauma, pero necesario para trascenderlo. Es diferente la idea de la esperanza, de la espera ingenua de que alguien va a hacer por nosotros lo que es necesario para superar el trauma. La esperanza que no es espera es una acción, es una actitud. No venimos a rezar por la esperanza que Dios nos da, sino que venimos a Él para que nos dé esperanzas de hacer posible el tránsito resiliente frente al trauma. Mañana, por la mañana, la resiliencia estará asociada no a la memoria colectiva de las tragedias del pueblo judío ni del Estado de Israel, sino a la experiencia más humana, más esencial, de resiliencia, que es el trauma de la muerte. ¿Hay algo más concreto y duro para nuestra experiencia humana que saber que la muerte es irreversible y nos enfrenta al trauma de nuestra finitud y del absurdo de quienes amamos y compartimos la existencia parten, dejándonos en un duelo de un dolor, del desconsuelo que nunca termina? ¿Cómo hacemos para transitar y trascender el trauma de la muerte, sino siendo resilientes? Mañana en Iskor la resiliencia tiene que ver con la memoria, que no es una oración, ni es un ritual, ni es religión, sino que es ontología del espíritu humano. Somos resilientes porque tenemos esperanza de que quienes partieron no se fueron de nosotros, se fueron de la dimensión terrenal de la experiencia de tenerlos. Pero solamente somos resilientes cuando en lugar de poseerlos, los continuamos amando aun cuando partieron. Pero ¿qué hacemos desde el espíritu judío cuando ya no se trata de un trauma irreversible que requiere resiliencia? Pasamos de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Aquellas cosas que no son un trauma irreversible no requieren resiliencia. Requieren el perdón, requiere la reflexión de asumir responsabilidad, que si hay reparación posible, ni esperamos, ni tenemos esperanza, ni transitamos, ni trascendemos, sino que tomamos el coraje y el valor de pedir perdón. No hay nada más esperanzador para la experiencia humana que hacernos responsables de las elecciones que libremente tomamos
¿Qué es la libertad sino el ejercicio de tomar tus decisiones y al mismo tiempo la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones que libremente tomaste? O la libertad tiene la gratuidad de la irresponsabilidad de no responder. Y esa es la diferencia esencial judía del valor del perdón, a diferencia de la culpa del pecado. El concepto de pecado en la tradición judía es error por transgresión que siempre tiene posibilidad de reparación en el valor del perdón. Porque cargados de culpa no hay ni resiliencia ni perdón. Hay permanente intoxicación de la esencia de lo que lo humano es capaz de hacer. Ser libre para elegir, ser responsable para perdonar. Pero fíjense que en el perdón sucede lo mismo que en la resiliencia. El perdón, como la materia, también puede ser sólido y rígido o puede ser fluido y flexible. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros tenemos que perdonar, tenemos un perdón sólido, rígido. ¿Por qué voy a perdonar? Con lo que me hicieron, con lo que me pasó. ¿Por qué tengo que conceder el perdón? Si yo sé exactamente lo que está bien y qué está mal y quién es culpable de lo que sucedió. En mi rigidez del perdón, uso la razón. Y como uso la razón, siempre, sólidamente, tengo razones para no perdonar. Totalmente diferente y opuesto es cuando, en vez de que vos tengas que perdonar, cuando vos pedís perdón. Cuando vos pedís perdón, lo que querés es perdón líquido, fluido, flexible. Te quiero explicar por qué sucedió y por supuesto que me tenés que perdonar. Porque para eso está el perdón fluido, para que me lo des. Y en la tensión entre el perdón que no doy y el perdón que exijo, está la síntesis de nuestra experiencia humana. Tanto el perdón que pedimos como el que damos nunca puede ser otorgado por la razón. Siempre tenemos razones que explican por qué tenemos que ser perdonados y siempre tenemos las otras razones para no perdonar. Sin embargo, la apelación judía, así como en el espíritu de la resiliencia lo utilizamos con la esperanza para transitar las tragedias, en el día del perdón, en este día, el valor del perdón para la reparación es un acto esencialmente de amor. Es un acto de generosidad, no de racionalidad. Es un acto en el cual nosotros venimos hoy, con oración, con ayuno, con liturgia, con comunidad, a sensibilizarnos y hacer fluir ese amor en nosotros para que el perdón, en lugar de expiar lo que hicimos, nos haga evolucionar para ser mejores. Solo desde el corazón, la misericordia por la cual uno ofrenda la oportunidad de perdonar y ser perdonados, uno no le concede al otro nada, sino que a través del otro uno se eleva para purificarse, no de los pecados y no de los errores, para purificarse de la intoxicación permanente del rencor cuando no sabemos perdonar. No es un acto de generosidad, sino es el acto fundamental de la tradición judía. Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa perdonar. Porque no hay posibilidad de amar a otro sin el perdón. Por eso venimos acá y por eso rezamos y le pedimos a Dios que
nos inspire a perdonar. La Mishnah enseña con claridad que en este día nada le podemos pedir a Dios que no seamos capaces de hacer entre nosotros. Por eso venimos acá a concluir el proceso de Teshuvá, que es retorno, que es reparación, que es amorosa reconciliación. Que este Rosh Hashanah que ya pasó, que en este Yom Kippurim que iniciamos, nos permita hacer síntesis entre la resiliencia que necesitamos en el espíritu judío por las pruebas de la historia y la memoria, para poder no solamente transitar las tragedias, sino atravesar el odio masivo a los judíos que globalmente se despierta, y entender que eso también es un síntoma mucho mayor que la explicación fáctica de lo que sucede, pero que al mismo tiempo debiera darnos un lugar protagónico en la resiliencia de la humanidad, en lugar de vernos como las víctimas profesionales de la historia. No somos víctimas, ni somos ya sobrevivientes, somos testigos de la resiliencia judía para una contribución a la dimensión de una humanidad que cada vez parece menos humana. Que este Yom Kippur nos reúna como uno. Que este Yom Kippur, como enseña la Mishnah, justos y transgresores, seamos parte de nuestra comunidad. Y eso sucede en varias dimensiones. No solamente en nuestras comunidades, sino fundamentalmente en lo que hoy vivimos en el Estado de Israel. Lo que sucede hoy en Medinat Israel, que amamos incondicionalmente, pero que también sabemos que en Medinat Israel, no la visión del Estado, pero quienes la gobiernan, en este día también deben pedir perdón. Que ese día llegue a la redención de la casa de Israel y a través de ella para toda la humanidad. Que en este día, en el valor del amor, perdonemos y seamos perdonados. Som Kal, Hatimah Tová, que seamos inscriptos y rubricados en el libro de la vida. Vamos a ponernos